presentación. Buenas tardes con todos. Y en efecto, vamos a dar una pequeña revisión general con respecto a lo que es dengue y algunas consideraciones en cuanto al manejo que si bien ya lo tenemos claro, pero a veces ocurren algunos temas que nos hacen replantear el manejo y pues muchas veces usamos tal o cual medicamento que no deberíamos emplear, ¿no? Considerando de que muchos pacientes pues, que vienen afectados por esa enfermedad presentan otro tipo de patologías o necesariamente no requieren tal o cual insumo y podríamos de repente, por así decirlo, conllevar a algunos desenlaces quizás no favorables. Mi nombre es Gustavo Adolfo Valencia Mesías y les voy a dar una pequeña charlita con respecto al manejo de estos casos de dengue, ¿no? Vamos a hablar sobre dengue y vamos a empezar con digamos, un casito que vimos hace poco aquí en el hospital. Y para ver cómo es la magnitud de la enfermedad y sobre todo cómo a veces podemos desestimar tal o cual caso y muchas veces nos confiamos, ¿no? Para ser puntual, se trata de una mujer promedio de 35 años, trabajadora de salud, ¿no? Que ingresó más que por consulta por el área de emergencia, por un tiempo de enfermedad de 6 días aproximadamente, presentando dolor muscular en región de pantorrillas, también mialgias en región de brazos, pero ya había manifestación febril de por lo menos unos 4 o 5 días antes del ingreso. Y de por sí, lo que llamaba la atención es que ya la fiebre o el reporte febril pues no mejoraba con la vía oral, ¿no? Tomaba medicación, pero había digamos, una leve mejoría, ¿no? Un leve cese, pero luego reiniciaba. Asimismo, ya un día previo al ingreso ya no presentaba una buena tolerancia oral, ya presentaba dolor abdominal y las náuseas eran constantes. Curiosamente, ella había visitado a unos familiares cercanos en el sitio de La Molina, y donde también algunos ya de sus familiares ya tenían el diagnóstico confirmado de dengue, ¿no? Sin embargo, por un tema, bueno, también normativo, la paciente decide acudir primero por medicina ocupacional de su establecimiento, donde se le da el diagnóstico de faringitis aguda. Por lo tanto, solo indicaron analgésicos y ya, ¿no? Manejo con ibuprofeno, si mal no recuerdo. Sin embargo, por los síntomas antes descritos, ella decide acudir por la emergencia de su institución, ¿no? Donde el clínico de día, de guardia, no toma en cuenta esos datos quizás, no le parece un cuadro de dengue o si no fuera un leve, y pues no realiza mayor abordaje, ¿no? Curiosamente, habiendo algunos signos que nos deben llamar la atención. Entonces, ¿qué indica el tratante? Alta médica y como era una asegurada por ser trabajadora de salud, pues que vaya a salud, ¿no? Los primeros problemas que vemos para el tiempo de enfermedad, ya hablaremos de un dengue con signos de alarma, por lo que está presentando y en fase crítica, ¿no? Y tomando el antecedente pues, familiar, ¿no? Epidemiológico, también hay que considerarlo, más que estamos en situación de brote. Y si bien puede haber una faringitis, o quizás no es el caso, pero decirle que está de alta, pues no es lo correcto, ¿no? Y aún más, de decirle que acuda a otro establecimiento estando en su IPRES, por así decirlo. Pese a todo, le tomaron algunas pruebas por insistencia de servicio de infectología, y donde vemos que el día 4 de mayo, miren, hace poco, más el año pasado, ya había un incremento llamativo de transaminasas, leucopenia, ya había plaquetopenia tal cual, y curiosamente un PCR alto, ¿no? Y eso muchas veces vemos que, como parte de las experiencias de manejo, confunde al clínico, ¿no? Asociamos a que un PCR elevado, incrementado, ya es una infección bacteriana. Y recordemos que no es así. Cualquier proceso inflamatorio, incluso no infeccioso, un traumatismo, pancreatitis, entre otros, pueden dar incremento del PCR sin ser infección activa. Pues esto se tomó en el hospital, acude posteriormente al servicio social, ¿no? A salud, donde le practican prácticamente los mismos marcadores y nótese una disminución notoria, más del 50% del conteo basal plaquetario, y aún así también el incremento sustancial de las transaminasas y más aún de la transaminasa glutámico-pirúvica, ¿no? Pues ocurre que en el tiempo que ella estaba siendo atendida, bueno, va a salud, le practican sus pruebas, decide ir a domicilio y nuevamente acude a su establecimiento de salud, ya en este caso por servicio de infectología, donde pues ya comentaba que manifestaba incremento de las molestias, el dolor abdominal ya era intenso, era casi un abdomen quirúrgico, porque era prácticamente presencia de signos peritoneales, al mínimo tacto, y pues se indica el pase al servicio de emergencia. Lastimosamente, nuevamente, no consideran que era manejo de emergencia y que acuda a salud porque es asegurada, ¿no? Entonces, problemas nuevamente de la prestación de servicios
y curiosamente con un trabajador de salud, ¿no? Curiosa y penosamente. Entonces la paciente ingresa al Seguro Social, ya para esto se había realizado una ecografía particular porque no tenía acceso rápido al hospital, y con esa ecografía el colega de turno en el Seguro Social decide hospitalizarla considerando lo correcto, ¿no? Entonces veamos qué pasó, ¿no? Veamos de que su reporte ecográfico ya manifestaban complicaciones, digamos, no tan frecuentes, pero preocupantes en dengue, ¿no? Colecititis aguda litiásica, algo muy común, ¿no? Y es por eso también se presenta dolor en hipocondrio derecho, por ejemplo, y esto, ¿no? Una pancreatitis aguda con presencia de líquido peripancreático leve, al parecer, ¿no? Pero ya con una complicación infrecuente, ¿no? Sumado también al esclerosis y meteorismo, pero vemos que era una paciente ya con un cuadro grave, ¿no? Y que no había sido oportunamente manejada. Había la duda por parte del colega de emergencia del hospital de origen de que si era una dengue y bueno, le tomaron porque en fin, ¿no? Y eso es otro problema. A veces perdemos oportunidades. Y curiosamente se le presentó esto después en el manejo al colega, ¿no?, del hospital. Y dijo, bueno, como hice determinado, pues no era dengue, pues no era dengue y no requería manejo. O por ende estaba en lo correcto, no era dengue. Pero recordemos que una prueba indeterminada debemos tomarla como un casi positivo, ¿no? Más aún en situación de brote, recalco, y en contexto epidemiológico. Y para eso también tenemos pruebas, que son las denominadas pruebas pareadas, en las cuales se toma un control de, en este caso, anticuerpos IgM, y al ver un viraje o una positividad, realmente en un caso de dengue, ¿cómo ocurrió después, ¿no? Lamentablemente para el colega que indicaba que él sabía manejar dengue, pues no lo tomó en cuenta. Entonces, lecciones aprendidas que vamos a hacer mucho, no nos confiemos en un caso de dengue, consideremos en este caso la posibilidad de un brote, y si tenemos alguna evidencia, un signo de alarma, pues no subestimar esto, ¿no? Porque muchas veces por ello los pacientes se complican. Y considerando de que ya la transmisión de este agente viral pues es extensa, más enfocada, claro, está en trópicos, ¿no? Vemos que nuestro país pues está en rojito, es decir, tenemos presencia completa tanto de vector como agente viral y serotipos, así como otros países. Por ende, no podemos darnos el lujo, como se diría, de no considerar esta entidad más aún en épocas de calor y, cómo no, en situación de ampliación del fenómeno del niño costero. Eso el ministerio lo está notificando. Vean que para la semana, si no me equivoco, era semana 6, ya se reportaba un incremento llamativo más alto que en comparación al año previo, y eso ya pronosticaba que iba a ser exponencial, ¿no? Que iba a ser no tan, o sea, iba a ser, perdón, mucho más alto de lo que fue el año pasado y previos. Para esta semana 6 ya habían reportes de mortalidad, ¿no? Y también incremento de casos, incluso diría yo que la sumatoria del 2022 y 23, pues ni siquiera llegaba a lo que estábamos reportando en ese momento dado, ¿no?, en el país. Sin embargo, vean que ahora ya está casi a la par, ¿no?, de lo que teníamos el año pasado, y eso que no estamos llegando ni siquiera a la semana 20, y pues falta poquito, estamos ya llegando a la meta, literalmente, ¿no? Una meta muy lamentable, donde los casos de dengue se están incrementando entre probables y ya confirmados. Nótese de que los confirmados ya son más del 50%, y definitivamente esto se va a incrementar. Entonces, nuestra misión ahora es no subestimar los casos febriles agudos. Una cosa es que un paciente venga con 3 semanas, 2 meses de fiebre, podría ser otra entidad, pasa un tema oncológico, pero en cuadros febriles agudos, menos de 5 o 7 días, en situación de brote, considerar esta entidad como probable, ya que la mortalidad, nótese que para la semana 11 ya hemos sobrepasado los 80 casos, ¿no? Estamos liderando el top de mortalidad en la región de Latinoamérica, ¿no? Nuevamente, una pena. Y véase de que los casos, en tanto confirmados, ya se están dando con mayor proporción, como lo vimos en la imagen. Y asimismo, nótese que la mayor cantidad son sin signos de alarma, o sea, basta con dar manejo general, manejo sintomático, una adecuada hidratación y el monitoreo consecuente para tranquilamente evitar complicaciones, o si las hubiera, una atención oportuna, porque menos del 50%, incluso menos de un 25%, vienen a ser con signos de alarma, y mucho menos son los casos de dengue grave. Pero esto ya son complicaciones, tanto por omisión de acciones o porque el paciente a veces no acude al establecimiento. Lamentablemente, nótese que el incremento de casos de dengue grave ha sido por lo menos unas 3 veces con respecto al año pasado. Entonces, sabemos de que es una enfermedad desatendida, pero doctor, pero ¿cómo es atendida? Si ya sabemos qué enfermedad es, cómo manejarlo.
¿sí? Pero están muy ligadas a determinantes de salud, sobre todo la pobreza, ¿no? Muy ligado a pobre acceso a servicios de salud o también a, en este caso, saneamiento o agua potable. El problema también es la expansión global. El vector pues, se disemina rápidamente debido a su ciclo corto vital y las repercusiones no solamente es al sistema de salud, sino también al aspecto macroeconómico de los países. Recordemos que si bien el paciente se puede recuperar, pero existe una fase que se denomina etapa post-dengue de la enfermedad, donde el paciente, después de 14 días o al alta de su enfermedad, pueden pasar un tiempo entre 1 a 2 semanas donde nuevamente puede experimentar mialgias, cansancio, fatiga, hiporexia, como si estuviera nuevamente con el cuadro inicial. Y hay territorios como el nuestro donde el dengue pues, tiene una difícil o casi nula erradicación. Hay estrategias que están implementándose, como el caso también de bacterias, como en el caso de Wolbachia, que han demostrado, por ejemplo, en Singapur, una reducción llamativa, más del 70% de las larvas, ¿no? Pero aún también tenemos que ver el impacto a nivel de salud pública. ¿Qué tanto repercutirá esa bacteria en los servicios de agua y desagüe? Pero está en estudio aún. Entonces, ese problema aún lo vamos a tener. Hay 4 serotipos ya definidos, existe un quinto que fue descubierto hace más de 20 años, donde no se han visto tantos casos de este dengue 5, pero da a intuir de que posiblemente existan más serotipos salvajes. Entonces, ¿y eso, doctor, en qué nos perjudica? ¿De qué nos importaría? Pues como sabemos, la vacuna no tiene cobertura para todos los serotipos, ¿no? No es poligenómica, ¿no? Si queremos decirlo así, sino que tiene coberturas específicas para tal o tipos. La vacuna puede estaría, quizás no sería la ideal, ¿no? Como lo que pasó con COVID al inicio. Entonces, por lo tanto, al momento hay 4 serotipos que son clásicamente definidos como agentes de enfermedad. Tienen muchas estructuras, muchas proteínas como la proteína M, E y C, pero las que más nos importa para fines prácticos y clínicos es una proteína no estructural denominada 1, ¿no? O NC1, que como sabemos nos ayuda con el diagnóstico. Entonces, estos serotipos, pues, pueden tener reacciones cruzadas, hay riesgo de mayor mortalidad cuando hay nuevas infecciones por otros serotipos, y este quinto miembro pues aún no ha sido sujeto a mortalidad o casos de gravedad hasta la fecha, ¿no? Existe severidad vinculada a serotipos, sobre todo el serotipo 2. Sin embargo, estamos viendo que ahora el serotipo 3 está teniendo mayor relevancia, no digo desplazando, pero más casos reportados e incluyendo más complicaciones que luego vamos a comentar. El agente del vector, pues sabemos que es este mosquito, una foto bastante clásica, ¿no? El mosquito con sus patitas, ¿no? Como si fueran cebras, en la posición también clásica, valga la redundancia, para lo que es la alimentación de la hembra, ¿no? Vemos que este piquito o probóscide es la que sirve para poder extraer la sangre caliente del mamífero o el humano y servirle como medio para generar o producir más huevos. Este mosquito ya no solo se queda en casa, sino también fuera, y su periodo de vida por medio son de 1 a 2 semanas, donde tranquilamente puede picar más de una vez a una persona o a varias personas y propagar la infección. Doctor, pero solo son 4 serotipos, no tanto así, son 4 sí definidos, pero también tienen genotipos dentro de cada serotipo. Nos encanta a veces complicarnos la vida, ¿no? Pero así es la naturaleza. Cada genotipo tiene, digamos, una distribución al menos más centrada o focalizada, a predominio asiático, como ven, sudeste asiático, China, el este africano, entre otros. Vean que el genotipo 5 del serotipo 1 más se ve en las Américas. El serotipo 2 tiene 6 genotipos, por ende también se asume que es más agresivo porque tiene más territorio que abarcar. De igual forma, Asia y América, genotipo 3, pero serotipo 3, 4 genotipos, y serotipo 4 también tiene los 4 propios, ¿no? Pero como insisto, ven, son más de territorio asiático o también continente americano. Ahora, situación actual, como vemos, es que el ciclo biológico de este virus, para hacerlo simplificado, aprovecha el mecanismo intracelular, ingresa a la célula, llámese célula en este caso, puede ser un macrófago, puede ser una célula endotelial, en las cuales va a poder emplear el aparato de Golgi o el núcleo para formar nuevos viriones y luego capacitarse, en este caso en el aparato de Golgi, para integrar sus proteínas estructurales y no estructurales y finalmente a través de una vacuola liberarse como un virus ya maduro. Como parte de la salida de este virus puede llevarse parte de la membrana lipídica de la célula, por eso facilita el escape inmunitario, ¿no? Lo que llamamos mimetismo molecular,
y podría también liberarse algunos péptidos, como el NC1. Entonces, eso explica por qué podemos usar este método diagnóstico en la primera fase. En la fase virémica ocurre todo esto, ¿no? Donde el virus aprovecha el mecanismo celular para formar nuevos viriones y estos fragmentos de eh, proteína no estructural NS1 es la que está circulando en torrente sanguíneo y es captada por las pruebas diagnósticas. Por tanto, no es útil en otras fases de la enfermedad. Ahora, ¿pero qué favorece el control del dengue? Y eso es lo que también vamos a ver mucho. Por un lado, el virus puede tener un incremento de su carga viral, o sea, ser más agresivo y poder escapar a lo que es el sistema inmunológico. También se puede neutralizar, en este caso hay cepas que pueden neutralizar lo que es la inmunidad, tanto el complemento como anticuerpos, hacerlo prácticamente inviable para el sistema inmunológico. Hay mayor variación en brotes, o sea, puede rápidamente mutar este virus, es menos eh, identificable por el sistema inmunológico, o también puede incrementar su carga viral, haciéndolo más agresivo. Genéticamente hablando, la población afrodescendiente tiene un aparente factor de protección, pero mío telomérico. Sin embargo, la población caucásica tiene mayor susceptibilidad, ¿no? Curiosamente, lo mismo pasa en malaria. Ahora, y ese es el punto más importante, extremos de la vida, ¿no? Y por eso, otra lección que debemos aprender, no subestimemos ni a los niños que vienen solo llorando en la emergencia, como los abuelitos que solo vienen sentados en una silla de ruedas, como que no aparentar a gravedad, ya que la severidad del cuadro, como ven bien en esta lámina, se incrementa con la edad. ¿Por qué motivo, doctor? Porque son pacientes con polifarmacia, con comorbilidades, o quizás ya tuvo exposiciones previas a dengue, ¿no? Y recordemos, si tuve una prima infección por dengue serotipo 1, en una segunda ocasión por serotipo 3, hay un riesgo de mayor severidad por incremento de la tormenta de citoquinas. Entonces, estos genes pueden complicarse. Hay un mayor riesgo de signos de alarma. ¿Y por qué los menores, doctor? Porque a menor edad hay una mayor sensibilización ante el virus. Entonces, tornan más, en este caso, más virulentos y más agresivos en su componente. Y por ende también se ve más severidad. Por otro lado, las características de los menores de 2 años, donde prácticamente el volumen de líquidos, ¿no? El volumen intravascular tiende a ser muy lábil a cualquier cambio, ¿no? O cambia y rápidamente el paciente se descompensa. Por ende, también es un grupo a considerar como grupo eh, de alarma, si queremos llamarlo así, de riesgo, en el monitoreo por dengue. La transmisión, como sabemos, se da por la picadura de un mosquito ya infectado, en el cual este virión o esos viriones maduros, capacitados, llegan a lo que es la glándula salival del mosquito y este mosquito hembra a través de su probóscide, si bien se alimenta, pero también inocula viriones maduros, ¿no? Estos se replican en el paciente, hacen la famosa base virémica y una vez el paciente enfermo con un incremento en su carga viral, pues puede ser picado por un mosquito sano, o mosquita hembra sano, y este mosquito, pues, al momento de madurar en su tracto digestivo, pues se torna infectante para un nuevo ser humano, ¿no? Cerrando el ciclo, digamos, vital, si queremos decirlo, ¿no? Pero, ¿qué nos debe preocupar? ¿Cuáles son los factores de riesgo en general para tener dengue en una comunidad, país o ciudad? Hay varios, pero si tuvimos que priorizar, primero, que no sepamos del dengue, y es por eso que estamos dando una charla, ¿no? El conocer sobre la del dengue facilita mucho el trabajo, tanto de los profesionales de la salud como también de las autoridades locales, ya que como parte del manejo en brotes es también evitar el almacenamiento de agua o evitar que tengamos más criaderos, ¿no? La presencia de criaderos de mosquitos, sobre todo en jardines, patios, etc., donde pueden haber productos descartables, donde se puede almacenar agua, son prácticamente el paraíso para estos animales, ¿no? Algo más, pacientes con edades mayores, no incremento en edad, pacientes longevos, porque no van a avisar, no van a hacer muchos síntomas al inicio, y por la polifarmacia otras comorbilidades, pues la mortalidad tiende a ser mayor. Y algo que también se está viendo, cuando las personas no dejan pues hacer el famoso screening o la evaluación de las casas, no permiten el ingreso de las autoridades de salud, para poder descartar todos estos elementos donde podrían reproducirse longitos. El no facilitar el ingreso o la supervisión, pues también complica las cosas, ¿no? Y también existen pues algunos estudios que hablan también de que hay variantes genéticas que podrían suponer mayor susceptibilidad a la enfermedad por dengue. En algunos países tenemos ciertas variantes genéticas que podrían generar cierta susceptibilidad a formas antes llamadas hemorrágicas o graves, ¿no? De dengue en sus distintos serotipos. Cuadro clínico ya lo sabemos,
Por eso, otra lección, no subestimemos un cuadro febril agudo, manejemos como síndromes, en este caso síndrome febril agudo, en un contexto pues de brote. No hay síntomas o signos patognomónicos, no existen algo que nos diga esto es dengue por esto, ¿no? Definitivamente no lo hay, pero si tuviéramos que precisar, y ahora en el brote actual, en el contexto actual, aparte del dolor retrocular que no es tan frecuente en otras infecciones, la fiebre también usualmente no cede fácilmente con los antipiréticos, ¿no? Me atrevería a decir que un paciente que ingiere bastante paracetamol para el manejo febril y que no tiene una respuesta plena, podría ser un caso de dengue que se está manifestando lentamente, ¿no? Ahora, esto con respecto a la fase febril. La fase crítica, otro error que vemos mucho también en las atenciones, incluso en las evaluaciones como interconsultas o teleinterconsultas, que paciente que está en fase crítica, donde supuestamente mejora, donde la fiebre cae, no hay mayor problema, nos confiamos, ¿no? Ok, señor, a su casa, ya pasó la enfermedad, ¿no? Y sabemos que esta fase, su mismo nombre indica, es donde más hay riesgo de mortalidad, porque no nos percatamos de que algo malo está pasando, ¿no? Sobre todo disminución de las plaquetas, del hematocrito o del conteo de leucocitos y la presión arterial. Asimismo, tenemos también que en la fase de convalescencia, pues no se ven síntomas de gravedad, evidentemente con un adecuado manejo, pero las dos primeras fases son las que más tenemos que vigilar al paciente. ¿Por qué? Porque vemos de que el problema radica en el incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Fuga capilar, ¿no? Se pierde fluidos, digámoslo así internamente, ¿no? Para tener términos más prácticos. Donde este líquido intravascular pues se difunde por el intersticio a otros compartimientos y tenemos los famosos derrames, tanto pericárdico, asídico, entre otros. Hay pérdida plaquetaria por mecanismos autoinmunes, mecanismos también propios del virus, o también por la misma pérdida de fluidos, ¿no? Donde pues empezamos a ver una disminución del conteo plaquetario y hay exposición o mayor riesgo de sangrados en distintas áreas, ¿no? Y asimismo, cuando hay un incremento o lesión de la barrera hematoencefálica, pues puede haber un cuadro encefalopático asociado, que no es frecuente, pero sí es una forma grave de enfermedad, ¿no? Las fases, como sabemos, pues algunos autores difieren en cuánto tiempo dura tal o cual enfermedad, pero lo que muchos coinciden es que la fase crítica, que es la que más nos debe importar, sin menospreciar a las otras dos, es donde debemos tomar acciones. Es otra lección, como parte del manejo. Paciente que yo sospeche fase crítica, usualmente en el día 4 o 5 de enfermedad, es donde más alerta debo estar. Doctor, pero yo veo al paciente tranquilo, es un paciente joven que hace ejercicio, deportes y no veo mayor complicación, por ahora, ¿no? Tenemos un lapso de 72 horas promedio en vigilar a esta persona o si tuviera ya un signo de alarma, pues manejar la pérdida de fluidos, evitar que se mantenga el shock, ¿no? Porque ya posiblemente va a haber sangrados, daño orgánico y no va a haber recuperación, sino mortalidad, ¿no? Vamos a sumar estadísticas, como dijimos al inicio. Y el problema principal es esto, ¿no? Este virus prácticamente activa algunos receptores de membrana, como son FECAM e ICAM, y facilita pues el incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Los poros se aperturan en mayor diámetro y la fuga de fluidos es inminente, ¿no? Entonces, a ver un menor volumen efectivo intravascular, órganos como el corazón, por ejemplo, van a tener una menor precarga o en su defecto van a haber una menor vascularización o menor llegada de sangre a su mismo tejido, generando disfunciones cardíaca, hepática, renales en el futuro, y pues vamos a tener manifestaciones clínicas. Estamos viendo muchos pacientes con bradicardia sintomática, niños sobre todo, ¿no? Que se quejan de dolor torácico, dolor precordial, ¿no? O palpitaciones intensas, que asusta tanto a la madre como al niño. Y a veces el colega cardiólogo, pues, no va a poder hacer mucho, porque es una bradicardia que va a tomar un tiempo resolver, pero que no implica un infarto, ¿no? Entonces, la idea es que no lleguemos a esa etapa y cómo evitamos eso con una adecuada hidratación, ¿no? Entre otras intervenciones. Algo más, vigilar signos de alarma, ya muchos lo conocemos. Si tuviéramos que priorizar lo que más vemos en el día a día, dolor abdominal o incremento de los vómitos, ¿no? O persistencia de los vómitos o hipoxia sumada, ¿no? Eh, Edemas o sangrados no es tan frecuente, aunque ahora estamos viendo más casos de sangrados, sobre todo a nivel gingival, pero tener los pacientes o preguntar al paciente, ¿no? A veces vienen con hemorragia franca. Pues se toma como alternativo usar ácido tranexámico, ¿no? Pero se ha visto de que no hay ninguna evidencia que lo avale. Más está avalado para casos de hemoptisis, ¿no? Y eso es mucho decir. Pero para un sangrado tal cual, no se ha visto mayor beneficio. No se ha visto que mejore la enfermedad o mejore los síntomas.
Y en el cuadro de dengue grave, antes llamado severo, pues tenemos el shock, acúmulo de fluidos, pero con distrés respiratorio, sangrado severo o compromiso orgánico, en este caso de órganos nobles, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Hubieron múltiples clasificaciones que quisieron darse para poder ordenar, digamos, a los pacientes y poder darles una mejor atención, pero muchas veces quedaban algunos que, digamos, en el limbo, ¿no? Es una paciente, una gestante, pero no tiene signo de alarma, entonces la manda a su casa, pero si se complica, entonces eso generaba dudas en el manejo. Luego se vieron otros algoritmos para poder agregar lo que son los signos de alarma o cuando indicar a un paciente que ya tiene un cuadro severo para fines de poder facilitar lo que son las referencias. Sin embargo, también tenemos que recordar esto, ¿no? Como parte también de las lecciones aprendidas. Tenemos una triada, denominémosla así, triada metaxémica clásica, ¿no? Dengue, chikungunya, acá bueno, término local, o Zika, ya que comparten el mismo vector y todos empiezan como un cuadro febril agudo. O sea, al inicio es indistinguible. Sin embargo, tenemos algunas evidencias que nos sugieren más una enfermedad, en este caso dengue, artralgia más en chikungunya y prurito en Zika, ¿no? Pero vean que existen otras manifestaciones que si bien no son tan frecuentes, pero su presencia sí diferencia una de otra tal cual, ¿no? Por ejemplo, en caso de dengue, elevación de transaminasas que antes no era tan frecuente, ahora lo vemos mucho. No va a ser tan frecuente en chikungunya o en Zika. O en caso de Zika, pues puede haber adenopatías o faringitis, ¿no? Sumado a conjuntivitis. Eso rara vez se ve en las anteriores descritas. Y eso para tomarlo en cuenta, ya que estamos viendo algunos casos tanto con clínica de dengue, ¿no? Fiebre, plaquetopenia, sangrados, pero con artralgias intensas. Entonces, podría tratarse de una coinfección. ¿Qué doctor? ¿Puede haber coinfecciones virales? Por supuesto. Y como son órganos o puntos específicos de acción, u órganos o tejidos blancos, por así decirlo, pues sí pueden convivir al mismo tiempo con los síntomas a la par. Esa es otra clasificación que se buscó para ordenar justamente, ¿no? A los pacientes y poder hacer un mejor triaje y poder diferenciar tal o cual manejo. Y acá se empleó, en este caso en el 2020, una diferenciación de los pacientes con enfermedad ya, digamos, moderada, ¿no? Como los que tienen comorbilidades, o son pacientes de alto riesgo, y los que tienen signos de alarma. Finalmente se decidió optar por esta clasificación para efectos prácticos, sin signos, con signos y graves, y con desenlaces de manejo, ¿no? ¿Dónde va a ser atendido el paciente? Y una consideración más, monitoreo estricto, o sea, basta que tenga signos de alarma, no debe irse a su casa. Como dijimos al inicio del caso clínico, ¿no? Esa paciente no debió ir a su casa o debió ser atendida. El tiempo que pasó, pues, pudo haber conllevado mayores complicaciones. Entonces, ¿qué debemos tomar como base? Y estos son algoritmos de la OPS, ¿no? Un paciente con sospecha, definir si es un cuadro compatible o no. Si no es el caso, tenemos varias otras posibilidades que podríamos considerar. Pero tenemos que también tomar datos rápidos, ¿no? Que no toman más de 10 minutos. Como por ejemplo, cuántos días de enfermedad para poder limitar al paciente, primero 5 días, siguientes 3 días y posteriores recuperación. Hay signos de alarma, preguntamos sobre dolor abdominal, sangrados, disnea, entre otros. Tomamos la presión arterial, ya saben, brazo izquierdo, el paciente en reposo y calculemos también la presión arterial media para definir el estado de hidratación o no. Porque puede parecer que está normotenso, pero quizás está con una PAN baja. Requiere hidratación ya, porque podría llegar en shock, ¿no? Definimos en este caso shock cuando no hay respuesta a la fluoterapia, ¿no? Una hipotensión refractaria. Además, ahora comorbilidades. Señor, señora, ¿tiene algún signo de enfermedad? Es hipertensa, es diabética y se consigna, ¿no? Y después de todo este abordaje, definir si se queda en hospital o biclín o se va a otro destino, porque depende yo, voy a tener que primero clasificar a mi paciente y en consecuencia definir el destino de atención. Si no hay signos de alarma, pues se queda en domicilio, se queda en el primer nivel de atención y en monitoreo. O sea, no es que se va a casa y de ahí acabó el asunto. Se recomienda otra lección. Cada 24, obviamente cada 48 horas, una evaluación presencial o virtual de estos pacientes, más aún si hay potencial de complicación, ¿no? Si hay pacientes de grupo B1, o sea que tienen comorbilidades, lo mejor es que se observen o sean atendidos en unidades de dengue, llámese unidades de febriles, primer nivel, o ubiclines o unidades de vigilancia clínica en segundo o tercer nivel de atención. Doctor, ¿hay signos de alarma? Muy bien, ya se clasificó. Entonces, el destino es el hospital o la ubiclín, ¿no? No se va a la casa, a menos, bueno, que el paciente ya tenga una decisión personal
personal, pero lo ideal es siempre socializarlo o sensibilizar al paciente que requiere un manejo para evitar mortalidad. Hipotensión refractaria u otras condiciones, dengue grave, hospital y unidad de cuidados intensivos por riesgo alto de mortalidad. Y esta es la última clasificación recomendada. Grupo A, sin signos de alarma, ¿no? Aquellos que tienen una buena tolerancia oral, una adecuada diuresis, no hay comorbilidades y tampoco riesgo social, que es lo último que se ha agregado. Entonces, otra lección. Evitemos dar de alta a los pacientes que no tienen fácil acceso al hospital, ¿no? De repente viven muy lejos, viven solos, son adultos mayores o dependientes. Pero doctor, no se tranquilo, ¿sí? Pero lo mejor es tenerlos en vigilancia, ¿no? Porque después se van a complicar y no van a llegar al hospital o llegarán muy tarde. Otra clasificación del grupo B, una subclasificación. B1 son los que no tienen signos de alarma, no lucen graves, pero tienen comorbilidades. Lo que dijimos, extremos de la vida, ¿no? Menores de un año, mayores igual de 65 años, gestantes, basta que sea gestante, no se va a la casa, o también otras características, otras no condiciones, ¿no? Hipertensión arterial, asma, pacientes que viven con VIH, oncológicos, hepatópatas, entre otros. Y le sumamos a un otro paciente que pues tenga riesgo social, ¿no? Que viva solo, que esté lejos de donde pueda atenderse, que no tiene forma de llegar al hospital o que sea pobre extremo, ¿no? La observación es lo mejor, porque luego no van a llegar. Grupo B2, clásico, signos de alarma. No se diga más, ¿no? Y los de grupo C, los que dijimos, que están en shock o que tienen ya otras manifestaciones de, obviamente, gravedad, ¿no? Se va a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cuándo hospitalizar a mi paciente? Y a veces hay controversias, ¿no? ¿Cómo yo decido si se hospitalizo o no? Doctor, yo creo que es así, otro cree que es diferente. Pues otra lección, hay que sistematizar la información. Y acá está ya prácticamente escrito. Pacientes que tengan signos de alarma, gravedad, que no toleren violar bajo ninguna circunstancia, dificultad respiratoria, acortamiento de presión de pulso, o en su defecto que también tengan hipotensión. O sea, un paciente con dengue hipotenso ya es un paciente que se debe quedar hospitalizado. O sea, ya hacen signos de alarma, ¿no? Por lo menos, va a empezarlos. Que tenga IRA, ¿no? Insuficiencia renal aguda. Ya hay falla, ¿no? Quizás sea prerrenal el tema y estemos en una hipotensión quizás no detectada. O basta que sea gestante. Señora, mejor se hospitaliza. Pero doctor, yo me siento bien. Sí, pero por riesgo de también para usted y para su niño, mejor la monitoreamos. O que tenga alguna coagulopatía o comorbilidades, ¿no? Entonces, no van a ser todos los pacientes que se van a hospitalizar. Por ende, en situaciones de dengue, lo más recomendable es triar a los pacientes, definir su destino y empezar a atenderlos. En consecuencia, no vamos a ver millones de camas para dengue, ¿no? Van a ser los que requieran en base a una evaluación inicial integral. Otra pregunta, ¿yo cuándo le voy a dar de alta? Porque a mí no me queda claro, a veces yo creo que está bien, pero justo entrego el turno y mi colega no le pareció y no le quiso dar de alta, ¿no? Entiendo que a veces por preocupación, ¿no? De nosotros como médicos, a veces no definimos cuándo brindar el alta, y acá también está escrito, ¿no? Dos criterios principalmente clínicos. Tenemos el paciente que tenga, por ejemplo, 2 días de fiebre, pero que no reciba antipiréticos, cero paracetamol, cero metamizol, variando la recomendación. Y sobre todo que tenga mejoría clínica, evidentemente, ¿no? Que ya esté más tranquilo, que tenga un mejor apetito. Recordemos que los pacientes con dengue, por más que le pongamos un poquito a la brasa, no van a querer comer, van a rechazar el alimento y a lo mucho van a querer ingerir líquidos, ¿no? Pero basta que empiece a tener un mejor apetito. Estamos yendo por buen camino, ¿no? Que esté con un adecuado estado hemodinámico, sin necesidad de fluidoterapia, que tenga una buena o incrementada diuresis por la hidratación que recibe, que no tenga dificultad respiratoria y evidentemente no tenga sangrado, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, señor, señora, ya se puede ir a la casa. Pero doctor, mis plaquetas no han subido. Tranquila, que eso va a tomar un tiempo, pero usted ya se ha pasado a la fase crítica de la enfermedad, ¿no? Ahora corresponde en el monitoreo o telemonitoreo saber qué vamos a hacer. Ahora, laboratorialmente, vean que acá dice tendencia, en este caso, ascendente de recuento plaquetario. No dice plaquetas normales. O sea, doctor, si tuvo el ingreso 20.000, luego 40.000 y ahora 70.000, ¿ya le puedo dar de alta? Sí. Se recomienda un intervalo de 48 horas entre toma y toma y que ambas sean ascendentes con respecto al basal. Es lo más recomendable. Pero como ven, no indica que tiene que ser normal. A veces algunos hospitales mantienen al paciente hasta que tenga un recuento plaquetario normal. Y otro día, ¿cuánto tiempo va a demorar? Puede ser una semana o hasta dos. Entonces, un paciente no debe quedarse mucho tiempo, sobre todo cuando hay quizás más personas que requieren hospitalizarse, ¿no? Y lo ideal también un hematocrito estable que no
requiera líquidos intravenosos. Otra lección, puntualmente, para el diagnóstico es netamente clínico. O sea, si yo tengo un paciente con sospecha, un contexto epidemiológico, cuadro febril agudo, pues pensemos en dengue y manejémoslo tal cual, porque el manejo es bastante sencillo, ¿no? Hidratación y sintomáticos. Ahora, hay estudios que yo sí puedo tomar, ¿no? Hay pruebas de dengue, pero que no son obligatorios, digamos, para atender a un paciente. Sí me ayuda para mi estadística, para mis indicadores, ¿no? Si acá tenemos gente de gestión, sí nos va a ayudar, ¿no? Pero no es la razón de atención de un paciente, ¿no? Y algo más, acá debí poner un rojito, pero lo vamos a dejar bien claro, que no se requieren pruebas de control dengue para el alta. Que, o sea, doctor, no requiere un NS1 negativo para dar de alta o anticuerpos negativos para alta, no, no está ni recomendado ni tampoco está avalado. Entonces, si el paciente ya mejoró su control plaquetario, está estable, se va a la casa. No requiere un control de dengue posterior, salvo que hubiera una discrepancia o una prueba indeterminada, ¿no? Y lo otro es que si ingresa un paciente con comorbilidades, por ejemplo, es un diabético, un paciente renal, tomemos las muestras al ingreso, ¿no? Para tener todas las herramientas para poder tener una idea general del paciente, ¿no? Para no retrasar el diagnóstico y también evitar riesgo de sangrados. Recordemos que son punciones, ¿no? Y si hay plaquetopenia, el riesgo de sangrado es mayor. Pruebas diagnósticas, tenemos varias, ¿no? Digamos que las más comunes son tanto la detección genómica o la prueba de PCR, ¿no? O también detección antigénica o NS1, que son métodos directos porque son del mismo virus, o indirectos que tenemos pruebas de anticuerpos a predominio de anticuerpos IgM. Algo más, otros estudios que podemos tomar, eso en base a disponibilidad presupuestal o institucional, viene a ser hemograma, por lo menos que tenga hemoglobina, hematocrito y plaquetas, idealmente completo, función renal y hepática, ¿no? O sea, no se requieren muchos estudios, ¿no? Algo más, si hubieran comorbilidades, de repente glucosa en pacientes diabéticos, urea en renales o creatinina, enzimas cardíacas que son pues pacientes con patologías cardiovasculares, y un EKG pues si hubiera una comorbilidad o si tuviéramos un paciente con miocarditis también sería interesante, ¿no? No son obligatorios, pero se podrían considerar. Doctor, pero yo también creo que el paciente tiene un derrame intenso o una citis pues marcada. No tengo tomografía, no es necesario. Una ecografía o un ecografista bastante entrenado nos va a ayudar muchísimo buscando efusiones o otros compromisos si es que se requiere, ¿no? Entonces vean que los, digamos, insumos o las pruebas que tengan que tomar no son tan sofisticadas como si fuera un paciente, digamos, con tuberculosis o un paciente oncológico, ¿no? Por ende el manejo es más sencillo. Hay discrepancias en los tiempos de toma, ¿no, doctor? Yo le digo que un artículo dice que el NS1 son los 3 primeros días, pero otro autor dice que son hasta los 5, otros dicen que son la primera semana, entonces no me queda claro, doctor. Entonces, para fines prácticos, el MINSA lo que ha determinado, o el INS, es un punto de corte de 5 días. Menos de 5 días, tengo opción de tomar antígeno NS1 y pruebas de PCR, ¿no? En tiempo real. En ese caso, 6 días en adelante, ya solicitud de anticuerpos, ¿no? A predominio de IgM. Entonces, el punto de corte siempre serán los 5 días. ¿Cómo interpretar los resultados? Pues, si tengo una prueba positiva, digo que el caso es confirmado cuando el PCR es positivo. Si hubiera posibilidad de cultivo viral, también hay crecimiento, ok. NS1 positivo o cero conversión de anticuerpos, ¿no? Pero véase que se considera un caso presumido, digamos, posible, probable, ¿no? Si hubiera una simple muestra con IgM, aunque ahora también eso está cambiando, un incremento de títulos de IgG más de 1280, ¿no? Pero básicamente eso es lo que más vamos a ver en el día a día. Hay pacientes que van a tener esta condición y habría que hacer muestras pareadas. Ya para acabar, tenemos algunos diagnósticos diferenciales. Véanse otra vez parte de la teoría metaxénica. Tenemos otras infecciones virales como influenza, riquecias también en la primera semana de enfermedad, fiebre amarilla, aunque ya luego empieza a haber otros síntomas que nos pueden alejar, malaria también, hepatitis viral o aguda en su defecto, otras metaxénicas, rubiola, COVID también en su primera fase, y para los colegas que les gustan las enfermedades un poquito raras, difíciles, pues tenemos síndrome de Schreiber o infección por virus Guarma-Flores, ¿no? Que también se asemeja muchísimo a dengue, sobre todo en el oeste asiático. Manejo. Otra lección aprendida y que debemos siempre recordar. El pilar de tratamiento no es el antipirético, no es dar corticoides, no es plaquetas, ¿no? Es agüita, ¿no? Hidratación, líquidos. Un paciente se salva cuando se hidrata, ¿no? Y acá es fundamental estar bien abastecidos y saber cómo lo voy a brindar. Para eso debo yo
hacer mi triaje y definir si va a requerir o no esa intervención. En rojito, no AINES, no plaquetas. Pero todo eso ya lo sabemos, sí pues, pero quienes ahora también revisa historias de otras IPRES, ¿no? Cuando mandan interconsultas y veo que dan pool de plaquetas, pulsos de corticoides, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y eso no tiene aval, ¿no? Yo sé que a veces el temor de que, doctor, tiene 10.000 plaquetas, ¿qué hago? No se me pasan ahorita. En dengue no ocurre eso, por eso el tema es el reposo absoluto y la hidratación adecuada. Eso va a elevarse gradualmente. Salvo que hubiera un sangrado severo o hubiera como indicación de uso plaquetario por una cirugía de emergencia, estaría avalado, ¿no? Si no, no tienen esas condiciones, no se recomienda transfusión plaquetaria por incremento de volumen, segundo porque puede haber una reacción paradojal y podríamos disminuir más las plaquetas que estamos obteniendo en la prueba. Porque recordemos que el objetivo es evitar que haya esta fuga capilar, o sea, es como una manguera con agujeros, una coladera, ¿no? Por más que haya líquidos, pues van a drenarse, pero si yo hidrato más, va a haber una mayor cantidad dentro del, digamos, de la manguera, ¿no? Y posteriormente, si parcho ya los agujeros, es decir, se resuelve la fase crítica, ya la volemia se va a mantener, ¿no? No hay que perder mucho tiempo en otras intervenciones. Los algoritmos son claros, tenemos manejo sintomático en pacientes con dengue en grupo A, vigilancia, y acá está, vean, monitoreo, ¿no? Cada día o cada 2 días, hasta 2 días después del descenso de la fiebre. O sea, inicia la fase crítica, 2 días más, si no hay complicaciones, alta, ¿no? Ya no requiere mayor monitoreo. Pero si se manifiestan signos de alarma, ya pasa como grupo B y se da otro manejo. Y acá otra lección aprendida. Doctor, yo le pongo 700 a chorro y luego doy 30 gotas por minuto. No es la idea. Acá lo que tenemos que aprender es que el manejo es por mililitros kilo hora, ¿no? O cc kilo hora, ¿no? Cuando manejamos a un paciente con signos de alarma, véanse que la indicación inicial es 10 ml o cc kilo hora en la primera hora. Doctor, pero mi paciente pesa 90 kilos, ¿es lugar 900 en una hora? Sí. Doctor, se me va a congestionar. No, porque está perdiendo líquidos. Vas a reponer o mantener lo que va a estar en su intravascular, ¿no? Y que de por sí vas a ir perdiendo. Entonces, hay dos escenarios, que mejore o no mejore. Si ocurre lo primero, perfecto, tomo funciones vitales cada hora, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial media, y si todo está aceptable, pues puedo ir disminuyendo el goteo o la infusión en el lapso de las primeras 2 a 4 horas y estar así prácticamente detrás del paciente o muy cerca al paciente, ¿no? Viendo que no se me descompensa. ¿Se mantiene la mejoría, doctor? Perfecto, seguimos bajando. Pero tengo tan mala suerte que de repente estaba ya saliendo y otra vez en mi potencia, reinicio, y voy bajando. Por eso que el trabajo en es extenuante, porque es manejo horario. Otra, mira, yo le puse lo que usted me dijo, ¿ah? ¿No? Y sigue hipotenso. Ok, esa fue la primera carga. Una nueva carga de 10 ml kilo en la primera hora. Reevalúo en el lapso de 20 minutos. No veo mejora en la presión arterial. Hasta una tercera carga de fluidos. Bueno, puede ser con cloruro. Algunos sugieren lactato de Ringer, pero para practicidad, cloruro de sodio. Y si después de 3 bolos o 3 cargas de cloruro de sodio no hay mejora, ya se considera como dengue grave. Doctor, pero el paciente está despierto, estoy conversando, está tranquilo en su cama. Sí, pero está hipotenso, pues. Es hipotensión refractaria, por definición, dengue grave. Algo más. ¿Qué hacer con las comorbilidades? Bueno, doctor, ya entendí lo que usted me dijo del manejo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tengo un paciente renal crónico y no lo voy a hidratar? ¿Se me va a congestionar, pues, doctor? ¿No? Sí, pues, se va a congestionar. Por eso acá las infusiones son a menor volumen. Para fines prácticos, al 50%, ¿no? La mitad. Si empezamos con 10 allá, acá es con 5, ¿no? Tenemos pacientes con comorbilidad, llámese gestantes, diabéticos, ¿no? Y adultos mayores, ¿no? Y el protocolo es prácticamente el mismo. Bajamos a 4 o 6 mejorías, monitoreamos y vamos bajando de uno en uno hasta que ya no requiera la vía y se va a su casa. Puede ser eso en 3 días, tranquilamente como dura la fase crítica. 3 cargas de 5 ml, no mejora, ya es un dengue grave, también por definición. Y para dengue grave, solo considera de que acá los volúmenes son, así como era a la mitad del otro, acá es el doble, ¿no? Bolos altos de 20 mililitros kilo, en poco tiempo, y ver si hay mejoría en base a la reducción y los síntomas y al monitoreo horario, ¿no? Ya si no hay mejoría con 3 bolos obviamente de volumen, pero mayores, ya tenemos que tomar en cuenta otras intervenciones como ver cómo está el corazón y requerimiento de amina, ¿no? O vasoactivos o vasopresores, como quieran llamarlo. Buscar otras pérdidas y otras intervenciones complementarias como también el uso de coloides, ¿no?
Pero véase que no deberían ser el grueso de pacientes. Debemos evitar esto a mediano o corto plazo. Eso es lo que, bueno, es la normativa, el manejo es el mismo, grupo A, sintomáticos, y acá para acabar, ya para cerrar la tarde, solo para mencionar, ¿no? Estudios que hablan de que no tengamos que dar plaquetas. Y lo traigo a colación porque vemos en las historias que siguen dando plaquetas, pool de plaquetas, ¿no? Aféresis, y eso no está recomendado. El estudio puntualmente que buscaba, ver si la profilaxis plaquetaria ayudaba en dengue. Conclusión, ¿no? Existe limitada evidencia para el uso de profilaxis plaquetaria como transfusiones, ¿no? Porque no está avalado y sobre todo de que no se ha visto respuesta a ello. O sea, querer prevenir un sangrado o que prevenir una plaquetopenia dando plaquetas no ayudó. Y otro, la efectividad de la transfusión plaquetaria en dengue, ¿no? Eso fue un ECA, literalmente, y eso no es de este año, son de años previos, 2013, y ya habían esas recomendaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, en ese estudio se vio que la mitad de pacientes, por lo menos, ¿no? No tuvieron ninguna respuesta, ¿no? Al uso de altas dosis o altos volúmenes de transfusión plaquetaria. O sea, darle aféresis pool no prácticamente era lo mismo que no darle nada. Y algo más, transfusión plaquetaria no pudo prevenir, ¿no? El desarrollo de sangrado severo o acortamiento de lo que es el sangrado, ¿no? Entonces, no ayuda realmente en nada el tema de la transfusión plaquetaria. Entonces, la hidratación, dependiendo del caso, va a ser endovenoso, va a ser bioral, si es con o sin signo de alarma, pero las plaquetas, pues, no están indicadas, ¿no? Y así, podemos buscar otros estudios con corticoides que van a decir lo mismo, no dar corticoides u otras intervenciones, ¿no? Bien, les agradezco a todos su presencia. Si hubiera algunas preguntas, me presto a ayudarlos. Agradecemos al público y a usted también por la participación y atención brindada, pero no quisiéramos cerrar la sesión sin poder que nos pueda dar las palabras finales para finalizar la sesión. Bien, bien, muchas gracias. Efectivamente, bueno, vamos a concluir esta actividad. Y recordemos, como les dije, lecciones aprendidas. Uno, no es estimar los casos. Dos, de estar mucho más atentos a los signos de alarma y los pacientes con comorbilidades y los que tengan situaciones de pobreza. Tres, pilar del manejo, hidratación. Agüita, ¿no? Parenteral o bioral, dependiendo del caso. Cuatro, otras intervenciones no ayudan mucho, plaquetas, corticoides, no van a ayudar lamentablemente. Y cinco, consideremos también el monitoreo posterior al alta, ¿no? Porque podrían haber repercusiones mayores. Entonces, les agradezco a todos la participación y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias con todos. Que tengan buenas tardes.